El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayote y Elixir Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, a quien le agradecemos que nos haya permitido usar el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre del programa. El doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar, es reconocido internacionalmente como el filósofo venezolano más destacado del siglo XX. La situación de la humanidad, con la cantidad de problemas por resolver y la gravedad de los que se avistan para el futuro, parece obligar a que nos reunamos en torno a algunos valores mínimos si hemos de alcanzar algún tipo de acuerdos para resolverlos. Los acontecimientos recientes, en cambio, apuntan a lo contrario, a que estamos volviendo a prácticas sociales fundadas en la violencia. Basta recordar Yugoslavia, Ruanda, recientemente Siria, Venezuela o Nicaragua, para que suenen las alarmas en torno al riesgo que la conducta dominante en sociedades tan diversas sea aniquilar al contrario, excluir al distinto, incluso en un mismo país, en una misma ciudad, como hemos sido testigos en estos años en Venezuela. Esto se manifiesta en la enorme cantidad de trabajos en el mundo sobre la integración, los desplazamientos migratorios, la inclusión, el multiculturalismo y la insistencia en la educación de valores, aunque no siempre se tenga claro de qué se trata, como hemos comentado en otra travesía. Encontramos propuestas fundamentalistas defendiendo la tribu, como entre nosotros, o que abogan por una religión civil como proclamaba Rousseau. Otras se refugian en un relativismo cultural acomodaticio, pero creo que hemos de reconocer que el conjunto de valores que se reúnen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos pueden brindar ese pequeño conjunto de valores éticos que andamos buscando, esa mínima moralidad. Sin embargo, los derechos humanos no dejan de tener sus objetores, y no pequeños, porque entre ellos, además de los tiranuelos bananeros que nos gobiernan, está la Iglesia de Roma, que no firmó la declaración, las diversas ramas del islamismo y el mismísimo Carlos Marx, que no es decir poco. ¿Podemos dedicar nuestra travesía de hoy a los derechos humanos? Haremos como usted dice, pero se la vamos a dedicar a los opositores. O mejor, tratemos de desarrollar algunas de las críticas teóricas a las que se enfrentan los derechos humanos, que son varias, aunque pensamos que sus valores son los que en estos tiempos parecen conformar la exigua base necesaria para alcanzar acuerdos más amplios. Que tendrían que atender y superar esas críticas. Concretamente, ¿cuáles serían las críticas a las que se refiere? Podemos englobarlas en tres grupos. Por un lado, quienes sostienen que los derechos humanos son inútiles, porque eluden el problema moral más importante, como es el de a quiénes se aplican, quiénes son los sujetos de esos derechos. Por otro, los que afirman que los derechos humanos se quedan cortos, son insuficientes,
porque se limitan a la justicia desde una perspectiva muy formal. Y finalmente los que sostienen que los derechos humanos son expresión de una clase social y un grupo económico. Veamos algunos argumentos de los que consideran que son inútiles. Los derechos humanos tienen un largo desarrollo en Occidente, que es donde se han propuesto y desarrollado. Y su comienzo lo podemos fijar en los grandes pensadores de la modernidad y la Ilustración de los siglos XVII y XVIII, como Locke, Hume, Rousseau y más adelante Kant. Esto nos marca ya un tema, porque entre nosotros, muchos de los defensores de los derechos humanos se inscriben en algunas de las corrientes posmodernas, que reniegan de la modernidad y de la burguesía que los consolidó y que con su filosofía sentaron los valores que condujeron a los derechos humanos. Por lo que esto implica vivir en una contradicción. Ciertamente es así. Y tampoco fue la cultura de Oriente en ninguna de sus variantes de donde surgió la preocupación por la dignidad del otro ser humano, que abarca nuestra propia dignidad y que es lo que los derechos humanos defienden. Pero fue entre los mismos padres fundadores que asoma el primer problema que apuntamos, el de la inutilidad de los derechos humanos. ¿Cómo es esto? Citemos por caso, John Locke, el filósofo inglés, invirtió buena parte de su dinero en el comercio de esclavos. El escocés David Hume era claramente un racista, en lo que coincidía con el alemán Emmanuel Kant. Y el ginebrino Juan Jacobo Rousseau confinó a sus hijos, no más nacer, en un hospicio, y proponía que las mujeres no debían ser educadas como los varones, algo que hemos comentado en nuestra travesía sobre el feminismo. Pero no se puede descalificar las propuestas teóricas de un pensador solamente por sus contradicciones personales, aunque una desearía que no las hubiera. El problema reside en el hecho de que, aunque todos estemos de acuerdo solo sobre los valores de los derechos humanos, está pendiente el punto más importante. ¿Quiénes son los sujetos de esos derechos? ¿Qué personas pueden reclamar ser tratadas como lo establecen los derechos humanos? Sin duda que para los padres fundadores no eran todos. El tema sigue abierto porque entre nosotros, el extinto presidente Chávez gustaba de repetir el refrán de los indios caribes: solo nosotros somos hombres, por lo que la tortura, el maltrato y los asesinatos de los que no eran los suyos no implicaba para él violar los derechos humanos, porque no los consideraba humanos, y sigue siendo así para sus herederos. Si hoy no se tiene el carnet de la patria que el gobierno impulsa para identificar a los suyos, no se tiene casi derecho, ni siquiera a comprar con el propio dinero. Si se mira la historia de los derechos humanos, veremos que una de las líneas de avance ha sido precisamente la ampliación del número de los seres humanos a los que se considera personas de pleno derecho. Hasta hace muy poco, como hemos revisado en otra travesía, en la mayoría de los países las mujeres no podíamos participar plenamente en la vida social ni política, como tampoco los negros en Sudáfrica, los judíos en la Alemania de Hitler, los no musulmanes en muchos países árabes o la mencionada situación en Venezuela, sin contar los casos de conflictos duros como los de Bosnia. Hay entonces un serio problema en los derechos humanos, como es quiénes son personas y les caben esos derechos. En este sentido, recientemente se ha firmado la Convención de los Derechos del Niño, que supone una auténtica revolución, porque los niños ahora no solo tienen derecho a ser protegidos,
sino que son personas que pueden participar y decidir en los asuntos que le conciernen, lo que, de cumplirse, transforma radicalmente la estructura familiar, social y educativa. Que si lo extendemos, afecta un tema candente de nuestro tiempo, como es el del aborto, porque más allá del aspecto religioso, ¿el feto es una persona de pleno derecho? Los que defienden el derecho de la mujer sobre su cuerpo niegan esto, pero obliga a tener que considerar si los derechos del feto y de los niños requieren un mínimo de tiempo para hacerse efectivo. No solo de tiempo, sino de otras condiciones que podrían exigirse en otros casos. Hemos visto en nuestra travesía sobre el feminismo posiciones como las de Kohlberg, que estableció que no todos los seres humanos alcanzan el mismo desarrollo moral como para ser considerados personas. Un serio problema a ser resuelto. Peter Singer también opina que no todos los seres humanos llegan a ser personas, pero, con una afirmación polémica, existen animales que pueden serlo. Pero es esta polémica la que afecta a los derechos humanos. Esta discusión retoma un marco más amplio que aparece ya en las consideraciones éticas de Aristóteles. En las cuestiones morales hay un plano general en el que no es difícil ponerse de acuerdo, y así ha pasado a lo largo de la historia. Pero otro plano es cuando nos enfrentamos a los casos concretos, en los que el contexto es decisivo y en los que la guía no serían tanto los principios, sino la conducta de las personas prudentes. Y siempre los casos de penumbra van a estar con nosotros. Por estas dificultades, se afirma que los derechos humanos son inútiles, hasta que no tengamos algunas soluciones compartidas a estas dificultades. En estas situaciones, quizás haríamos bien en seguir el consejo jurídico indubio pro reo. En la duda, estar a favor del acusado, porque la condición de persona humana implica una diferencia tan radical que más vale incluir en ella lo dudoso y no ser restrictivos. Y que sean difíciles de resolver no es sinónimo de que sean inútiles. No podemos pensar que porque tengamos una declaración de los derechos humanos, todos nuestros problemas morales están resueltos. Pero es un buen punto de partida para la reflexión. Como ya lo viera Kant, las ideas reguladoras que proponen la razón, como los derechos humanos, siempre tienen gusto a poco. Pero gracias a ellas es que hemos logrado, y lo seguimos intentando, mejorar la vida de los humanos.
Escuchamos El Cachafaz de Manuel Aróstegui en la versión de Bill Mattison. Consecuencia de lo que hemos visto, surgen un sinnúmero de críticas a la pretensión de considerar a los derechos humanos como principios morales básicos por parte de un grupo de pensadores muy heterogéneos, pero que en afán de síntesis podemos reunir con el nombre de comunitaristas, que sostienen que los derechos humanos son insuficientes. ¿Sobre qué base se agrupan y afirman tal cosa? Sostienen como punto central que la posición ética que cristaliza en los derechos humanos deja muchas cosas por fuera. Si de lo que se trata es enfrentar una situación de desestructuración moral de la sociedad, no son los valores sustentadores de los derechos humanos los que van a permitir darle cohesión. Pueden ayudar a solventar algunas injusticias, pero no a enfrentar los problemas de una desmoralización como la que atravesamos. ¿Y esto por qué? Porque desde que se inició la inquietud ética, hace un par de miles de años, su principal preocupación ha sido establecer cuál es la vida que vale la pena vivirse. Como dice la pregunta clásica de Sócrates, ¿cuál es la vida que vale la pena vivirse? Si esto es así, los problemas de justicia o conflictos sociales no son los únicos por los que hemos de preocuparnos, pero de esto es de lo único que se ocupan los derechos humanos. Si lo más importante es clarificar el tipo de vida que deseamos vivir, lo que podemos llamar felicidad, en ello intervienen el coraje, el valor, el cariño, el cuidado, los afectos, los recursos que permiten alcanzarla, de acuerdo a lo que estimamos es nuestra naturaleza humana. Y son estas consideraciones las que faltan en los derechos humanos. Mientras que sobra un exceso de cálculo y racionalidad, si se quiere insensible, con un fuerte sesgo formalista y abstracto. Aunque este carácter es cónsono con las posiciones universalistas de sus propulsores, una ciudadanía universal, que se expresa muy bien en la sentencia que repetía Montesquieu: soy hombre por necesidad, francés por accidente. Pero en estos tiempos de globalización del comercio y las comunicaciones, también de incertidumbre y desmoralización, la gente busca refugio en lazos familiares, tribales, en grupos cercanos, al punto que hoy podríamos invertir la sentencia diciendo que, porque Montesquieu ha nacido francés, puede llegar a ser ciudadano del mundo. Estas posiciones las recogen los comunitaristas. Por lo pronto debemos reconocer que no es lo mismo dar prioridad a una ética de la justicia que a una ética de la felicidad, aunque ambas deberían ir juntas. Y hemos de aceptar que los derechos humanos van prioritariamente en pos de la justicia y dejan de lado el resto de la riqueza de la vida. Basta citar como ejemplo que la amistad en la ética de Aristóteles ocupa un lugar importante, pero en los derechos humanos, ninguno. Sin embargo, no es tan así. Desde que Etienne de Lavoisier se asombró de la servidumbre voluntaria de los muchos frente a uno, la misma que nos sigue asombrando hoy en Venezuela, comenzó a articularse un discurso en favor de la conciencia de la propia dignidad como base de la convivencia social, que culminó con las revoluciones burguesas en América y Francia, simbolizada con la toma de la Bastilla, que encarnaba la arbitrariedad del tirano. Algo así como el helicoide de la época.
Salvo que la Bastilla era un castillo y el helicoide del presidente Maduro era un centro comercial sin concluir y en desuso, vuelto lugar de reclusión arbitraria y de tortura. Pero en el camino que han seguido los derechos humanos, no podemos decir que esté ausente, aunque no se muestre. Lo que estima es una buena vida, que hay que buscar con coraje lo que estimamos bueno. Una ética de los derechos humanos también expresa una virtud, una virtus, una fuerza, una energía vital para afirmarnos como persona y definir lo que estimamos como propio, e intentar alcanzarlo sin importar si esto proviene de una convicción comunitaria o una opción estrictamente personal. Escuchamos Sentimiento Criollo de Roberto Firpo por Bill Mattison. Estamos en Humano Derecho Radio Estación, realizando nuestras semanales travesías del pensar, un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa en travesíasdelpensar@gmail.com. Este programa se puede volver a escuchar el sábado a las 2 p.m. hora de Venezuela. Otra insuficiencia que los críticos apuntan en los valores fundamentales de los derechos humanos es casi la nula presencia de deberes, sea con Dios, con los otros seres humanos o con la comunidad.
De alguna manera, esto refleja el origen de los derechos humanos, los valores que los lanzaron a la palestra, que se centraban en los derechos individuales, durante el surgimiento de lo que se ha dado en llamar el individualismo posesivo, es decir, cada uno hacerse dueño de su vida, de su cuerpo, de su trabajo, de sus bienes, de su tiempo, de su placer, hasta de su vestimenta. Recordemos que en Inglaterra estaba regulada desde la vestimenta hasta los días para tener sexo, de donde viene la expresión fuck, que se colgaba en las puertas, teniendo sexo con el consentimiento del rey, por sus iniciales en inglés. Como señala, eran tiempos en que el principal empeño era establecer la libertad personal frente a los abusos de la autoridad, algo que por cierto no disfrutamos entre nosotros en nuestros días, y que pensadores como Sabater estiman como un requisito básico en la implantación de una democracia. Sin duda que la defensa y valía del individuo es uno de los grandes aportes del pensamiento occidental. Aunque con ese espíritu de autoflagelación que nos caracteriza en Occidente, no siempre reconocemos nuestros logros. Pero a pesar de esto, un acentuado individualismo se casa mal con algunas preocupaciones contemporáneas, en favor de las minorías étnicas y hasta políticas. Sin embargo, no sé si le pasa a usted. Entre mis alumnos encuentro que hay un sentimiento que está más cerca de considerarse acreedores de la sociedad que de estimar que se le debe algo. Y la generación de sus padres es parecida. Yo no comparto esta posición y considero que siempre tenemos alguna deuda con los otros. Sin embargo, mi experiencia me ha mostrado que no todos piensan así. En cambio, uno ve en torno que en esta situación de derrumbe de la sociedad y sus recursos que vivimos en Venezuela, no se encuentra una actitud por salvarla, sino más bien nos encontramos con gente que pretende quedarse con los mejores escombros, tanto en las altas esferas del gobierno, entre los empresarios, hasta en los grupos más perjudicados. Así como en el cristianismo se parte de aceptar la deuda con Dios para alcanzar la dignidad como ser humano, aceptar nuestra dependencia con los otros no mengua nuestra dignidad, sino que la hace posible y la enriquece. Esta dependencia con los otros no priva nuestra autonomía, porque lo que se opone a la autonomía es la sumisión. Esta dependencia, por el contrario, despierta nuestra gratitud y reconocimiento al otro. Por eso, aquellos que no se sienten en deuda con nadie, que estiman que todos le deben, pero que ellos no le deben nada a nadie, que a nadie tienen que dar gracias, se convierten en unos desgraciados. Esta conciencia de nuestro deber, de nuestro estar agradecidos, es lo que hace que no debamos permanecer impasibles ante la humillación y abatimiento que sufre el otro y que anima a la defensa de los derechos humanos, así como a la ética de responsabilidad de Hans Jonas y hasta la conciencia ecológica de Bucking.
Escuchamos La guitarrita de Eduardo Arolas en la versión de Bill Mattison. En este breve repaso de las objeciones teóricas de los derechos humanos, nos resta atender las críticas de Carlos Marx. En su escrito La cuestión judía, Marx denuncia que las grandes declaraciones en favor de los ciudadanos no son otra cosa que un producto de la ideología de la clase dominante para ocultar la desigualdad existente, porque esos derechos que se defienden no son otros que los derechos de los miembros de la sociedad burguesa, del hombre ajeno al hombre y a la comunidad. Esta posición ha sido durante más de un siglo el fundamento de la oposición a los derechos humanos de los regímenes marxistas. Por eso los países comunistas se resistieron a firmar la Declaración Universal de 1948 y en buena medida ha sido atendida por países y organizaciones afines al marxismo. El fracaso del imperio soviético ha llevado a una revisión de las propuestas marxistas, dado el descrédito de sus teorías, tanto en los países que las aplicaron como en las que todavía las aplican, como es el caso de Cuba o Venezuela. En ellos se lo sigue utilizando como argumento contra los derechos humanos, pero principalmente porque se trata de regímenes que mantienen un orden social injusto y moralmente corrupto, que lo utilizan ideológicamente en el sentido negativo del término, tal como lo plantea el propio Marx. Basta ver lo sucedido en Centroamérica, en Cuba, en Venezuela, para ver las aberraciones a las que se puede llegar cuando los gobiernos se llenan la boca con grandes palabras para ocultar intereses minúsculos. Sin embargo, no debemos tirar por la borda lo dicho por Marx, sin una adecuada consideración, porque si no estaríamos confinando el tema de los derechos humanos a un reconocimiento legal y a un código de palabras sin referente alguno. Ciertamente que cualquier apelación a los derechos humanos debe estar acompañada de las exigencias de una aplicación efectiva y de las condiciones que permitan ejercer esos derechos, porque caso contrario son palabras huecas que no contribuyen a eliminar los privilegios. Precisamente de eso se acusa a muchos organismos internacionales responsables de la aplicación de los derechos humanos. Carl Schmitt advertía, con su agudeza habitual, de los peligros de la instrumentalización de las disposiciones por parte de la misma burocracia encargada de hacerlo. De esto tenemos una larga experiencia, y en especial en los últimos años, de rimbombantes declaraciones que los mismos encargados de efectivizarlas se encargan de volverlas sal y agua. Pero de Marx rescatamos su llamado de atención de que, si no hay un reconocimiento explícito y efectivo, y si no se dan condiciones materiales de existencia, los derechos se desvanecen. Aunque hayan sido los regímenes marxistas los más eficientes en hacer disminuir los derechos de los ciudadanos. Lo que Marx destaca es que los derechos humanos, al no estar fundados en condiciones materiales de existencia que satisfagan las necesidades de la gente, no pasan de ser lo que los medievales llamaban un flatus vocis, aire por la boca.
Escuchamos El Trillador de Alejandro Rolla en la versión de Bill Mattison. Relacionado con estas objeciones de Marx que revisamos respecto a los derechos humanos como expresión de una clase social dentro de una particular cultura, y con las anteriores mutaciones que atendimos a la aldeanización de la cultura, encontramos otros objetores que se apoyan en la necesidad de respetar las culturas locales, más todavía exaltarlas. Son los que critican la impronta de la cultura occidental, burguesa, capitalista, blanca, en la propuesta de los derechos humanos, que hemos escuchado entre nuestros dirigentes para justificar que no los respetan y que no se puede exportar a otras culturas. De hecho, hasta proponen un regreso a un supuesto paraíso perdido ancestral, como cuando escuchamos al extinto presidente Chávez elogiando las grandes ventajas de la vida en los conucos, con gran calor, sin agua, sin electricidad, sin comida, plagado de insectos y enfermedades, frente a los perjuicios de la vida en la ciudad, con vacunas, hospitales y aires acondicionados. Esto tuvo su expresión en la Conferencia Internacional sobre los Derechos Humanos de Viena en 1993, en la que coincidieron las críticas de los representantes del régimen dictatorial chino contra la universalidad de los derechos humanos por ser ajenos a su cultura, con la crítica de los filósofos posmodernos que se oponían a cualquier pensamiento fuerte que intentara universalizarlos. Pero la conferencia optó por reconocer
que los derechos humanos tienen alcance universal y su falta de aplicación total o parcial no puede excusarse por razones culturales. Es que la validez universal de los derechos humanos no puede excusarse en que haya nacido en Occidente y burgués, porque el argumento es insostenible, ya que en lógica esto se llama falacia ad hominem, y es un error de razonamiento que hemos tratado en otra travesía, en negar la conclusión de un argumento, no por lo que se dice sea inválido, sino por despreciar a quien lo dice, y que es un error muy frecuente. Por otro lado, puede que los derechos humanos hayan sido formulados por la modernidad y los caracterice un sesgo individualista, pero es posible encontrar a lo largo de la historia muchas luchas y defensores en todo el planeta en favor de la igualdad de los seres humanos y que gozamos de una dignidad inalienable. En todo caso, es inadmisible que haya rasgos culturales que justifiquen la pérdida de esa dignidad del ser humano y justifiquen el trato inicuo de las personas. Puede que no haya culturas superiores a otras, puede que sí. No es tema de esta travesía. Pero es claro que en todas hay aspectos negativos que deben ser eliminados. Pienso que nadie puede justificar el asesinato de recién nacidos, por débiles físicamente, apoyados en que son herederos de la cultura espartana. Sin duda que el tan difundido relativismo cultural tiene consecuencias muy nocivas y puede conducir a prácticas peligrosas e indeseables como admitir racismos, persecuciones religiosas, limpiezas étnicas, todo tipo de fobias, sobre la base de que hay un grupo y una cultura que la sostiene. Por caso que nos toca de cerca, que los migrantes venezolanos a otro país sean mantenidos segregados como animales hasta ser regresados a su país porque se les considera ajenos a la cultura local, es algo que nadie admite, ni los defensores del relativismo cultural. Las tensiones entre universalistas y la preservación de las propias raíces no han tenido nunca una fácil coexistencia. Para ser ciudadano del mundo, uno debe primero serlo de su terruño. Pero si nos mantenemos como tales, es imposible que podamos desarrollar todas nuestras posibilidades. Cada cultura dota de sentido a la vida de los seres humanos que la componen y brinda las mediaciones para resolver sus problemas. Pero al mismo tiempo, la donación de sentido incluye también ir más allá de lo inmediato dado, poder ampliar las posibilidades de cada uno, los escenarios de actuación y las realizaciones sociales, para hacer posible una vida buena. Y de hecho, las culturas, si han de ser útiles para enfrentar los problemas, han de cambiar, porque si no lo hace, entonces las tradiciones fijas e inamovibles se tornan en factores de autodestrucción. Para resolver estos y otros intentos de alcanzar una vida buena, estimamos que los derechos humanos brindan una mínima moralia con la que iniciar la marcha. Y hemos comentado algunas de las limitaciones teóricas que deben superarse en ese camino, para lo que nos hemos apoyado en un trabajo de Félix García Morillón, titulado Derechos Humanos y Educación Moral, a quien le agradecemos su involuntaria ayuda.
Escuchamos Raspal de Gerardo Matos Rodríguez en la versión de Bill Mattison. Realizamos Travesías del Pensar desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 p.m. de la noche, hora de Venezuela. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el Grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Alfredo Bayota y Yelixa Rivero. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Héctor Meneses. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa también se emite los jueves a las 11 a.m., los jueves a las 8 p.m. y los sábados a las 2 p.m. hora venezolana. Y puede encontrar travesías anteriores en YouTube, Humano Derecho, Travesías del Pensar. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta de colaboración para el sostenimiento del programa. Que tengamos una buena semana.